El bazar alienígena en New Meridian fue una sobrecarga sensorial, lleno de lugares exóticos, sonidos y, sobre todo, olores. Frank Quellen se paró detrás de su modesto puesto, organizando expertamente su colección de especias terrestres con cuidado practicado. Sus manos meteorolladas, callousadas por años de molienda y embalaje, se movieron con precisión deliberada. Mientras ajustaba la pantalla de polvos coloridos y hierbas secas, la multitud de la mañana se desplomó hacia el pasado, una mezcla ecléctica de varias especies alienígenas que se aproximaban a sus rutinas diarias. Frank llevaba 3 años estándar su puesto de especias, desde que la humanidad obtuvo derechos comerciales limitados en el Commonwealth Galáctico. Su esquina del bazar, escondido entre un comerciante de cristal centuriano y un vendedor de telas Reggiane, se había convertido en un poco de curiosidad entre los lugareños. Corriendo una mano a través de su pelo marrón enrollado, Frank enderezó su camisa ligera y ajustó su chaleco marrón caliente, sintiendo el peso familiar de la prenda, un pequeño consuelo de la tierra en el ambiente alienígena. Él había elegido este equipo cuidadosamente, lo suficientemente profesional como para ser tomado en serio, lo suficientemente casual como para parecer accesible a los clientes potenciales. Otro día en el paraíso, murmuró para sí mismo, viendo cómo varios alienígenas echaban miradas curiosas a sus mercancías. La mayoría se atrajo por los aromas inusuales que se alejan de su puesto, aunque pocos tuvieron el valor de probar sus bienes. Los humanos eran todavía relativamente nuevos en la comunidad galáctica, y muchas especies permanecieron cautelosas de los productos de la Tierra. Entonces apareció. Ella salió de la multitud como una visión, su piel violeta brillando bajo la luz artificial del bazar. Su pelo púrpura brillante estaba atado en una columna alta que se movía de cada paso, y su traje de oro marrón, un diseño futurista, era revelador y elegante, atrapando el ojo de cada especie capaz de ver. El aliento de Frank se encontró al acercarse a su puesto, sus ojos dorados fijados en su pantalla con evidente curiosidad. Se movió con una gracia que se sentía casi depredadora, pero había algo vulnerable en la forma en que miraba alrededor, como si estuviera preocupada por ser vista. ¿Son estos productos de la Tierra?, preguntó en perfecto estándar, su voz llevando una calidad melódica que envió un agradable escalofrío por la columna de Frank. Sí, señora, respondió, cayendo en su personaje de ventas practicado. Las mejores especias de la Tierra, cada una cuidadosamente seleccionada y preparada. ¿Quieren probar una muestra? Se inclinó más, inspeccionando los diversos contenedores con una fascinación obvia. He oído historias sobre especias humanas, dicen que pueden producir efectos interesantes en algunas especies. Frank levantó una ceja, manteniendo su comportamiento profesional a pesar de cómo su proximidad hizo que su pulso se acelerara. Cada especie reacciona de manera diferente a nuestras especias. Por eso siempre recomiendo empezar con una pequeña muestra. Algo inusual, dijo, sus ojos dorados encuentran a Sue, algo que nunca había experimentado antes. Frank consideró por un momento, luego llegó a un pequeño recipiente lleno de polvo rojo profundo. Esto podría interesarle. Lo llamamos pimienta de cayena. Es bastante popular entre ciertos clientes aventureros. Ella llegó al contenedor, sus delicados dedos cepillándose contra el suyo mientras lo tomaba. El breve contacto envió una sacudida eléctrica a través de ambos, y por un momento, sus ojos cerrados. ¿Cuánto?, preguntó, su voz un poco husky. La primera muestra es gratis, respondió Frank, sorprendido por su propia audacia. Considéralo una bienvenida a la cocina terrestre. Ella sonrió, revelando dientes blancos perfectos que contrastaban bellamente con su piel violeta. Soy Leisa, por cierto. Frank Quellen, respondió, viendo que ella metió el contenedor de muestra en un bolsillo oculto en su ropa. Espero que disfrutes tu experiencia. La sonrisa de Leisa se volvió traviesa. Oh, estoy seguro de que lo haré. Gracias, Frank Quellen. Tengo la sensación de que nos veremos pronto. Mientras ella se alejaba, Frank no podía sacudir la sensación de que él acababa de poner algo significativo en movimiento. No tenía ni idea de lo correcto que tenía. La gracia habitual de Leisa fue notablemente perturbada. Su respiración era ligeramente desigual, y un débil brillo de sudor brillaba sobre su piel violeta. Sus ojos dorados estaban anchos y dilatados, y sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba el borde del mostrador de Frank. Buenos días, dijo Frank, tratando de mantener su compostura profesional a pesar de la preocupación que se arrastra en su voz. ¿Disfrutaste la muestra? ¿Disfrutaste? Leisa se hizo eco, su voz llevando un leve temblor.
No es la palabra, nunca he experimentado nada igual, el calor, las sensaciones, Se fue, claramente perdida en la memoria. Frank se inclinó más, bajando la voz. Pareces un poco afectada. Necesito más, susurró urgentemente, su voz apenas audible. Y necesito entender lo que hace. ¿Qué hay en esta especia tuya? Es solo capsaicina, explicó Frank, observando sus reacciones cuidadosamente. El compuesto que da a los pimientos su calor. Pero nunca lo había visto afectar a alguien como este antes. Leisa miró furtivamente antes de acercarse, el olor de algo exótico y floral que se alejaba de su piel, haciendo nadar la cabeza de Frank. Cuando lo intenté anoche, comenzó como calidez, entonces todo se intensificó. Cada sensación, cada toque. Se mordió el labio inferior, sus ojos dorados se fijaron en el suyo. ¿Se supone que debía hacer eso? Frank sintió que su boca se secaba. No exactamente. Para los humanos, solo añade sabor y calor a la comida. Aunque algunas especies reportan efectos inusuales. No lo describe siquiera, murmuró Leisa. Se enderezó, tratando de recuperar su compostura. Quiero comprar más y quizás discutir estos efectos con más detalle. La forma en que dijo discutir dejó claro que tenía algo más en mente que solo conversación. El ritmo cardíaco de Frank se aceleró, pero mantuvo intacta su fachada profesional. Cerraré el puesto de sol. Podríamos encontrarnos en el Café de Plata. Allí es más tranquilo, mejor para discutir. Una sonrisa parpadeó en las esquinas de la boca de Leisa. Perfecto. Pero entonces, su mirada se desplazó a su pantalla. Tomaré 3 contenedores más de la cayena, y quizás algo más fuerte. Frank seleccionó varios contenedores, incluyendo uno lleno de polvo de pimienta fantasma. Ten cuidado con esto, advirtió. Es mucho más potente que la cayena. Mientras entregaba los contenedores, sus dedos se cepillaron de nuevo. Esta vez, Leisa dejó que el contacto se mantuviera, su piel violeta sorprendentemente caliente contra la suya. Espero con interés nuestra discusión, Frank Keyen. Durante el día, Frank se encontró distraído por los pensamientos de la noche que se avecina. Había oído rumores de que ciertas especies alienígenas tienen reacciones inusuales a las especies de la Tierra, pero nada parecido a lo que había presenciado con Leisa. Las implicaciones científicas por sí solas eran fascinantes, por no mencionar las personales. Cuando finalmente llegó el atardecer, Frank cerró su puesto con más urgencia de lo habitual. El Café de Plata era un pequeño establecimiento que abastecía a varias especies, conocido por sus discretos cabinas y un ambiente relajado. Frank llegó primero, seleccionando una cabina tranquila. Leisa apareció momentos más tarde, su traje de oro marrón aún más sorprendente en la iluminación de café suave. Se deslizó en la cabina frente a él, sus movimientos fluidos, aunque Frank notó un leve temblor en sus manos. He probado el pimiento fantasma, dijo sin preámbulo, su voz baja e intensa. Fue abrumador. Frank se inclinó hacia adelante, verdaderamente preocupado. ¿Estás bien? Es uno de los pimientos más calientes que tenemos. Más que bien, le aseguró, sus ojos dorados brillando en la luz oscura. Pero necesito entender lo que me está pasando. Cuando tomo la especia, todo se acrecenta. Los colores son más brillantes, los sonidos son más claros y tocan. Ella llegó a través de la mesa, corriendo un dedo en la parte trasera de su mano. El toque se vuelve casi insoportable en su intensidad. Frank suprimió un escalofrío en su contacto, su pulso se aceleraba. ¿Y nunca has experimentado algo como esto antes? Nunca, confirmó. Mi especie, el Eteri, somos conocidos por nuestro control emocional, nuestra moderación, pero estas especias tuyas. Ella retiró su mano, aunque sus ojos se mantuvieron cerrados en la suya. Los ojos dorados de Leisa estaban fijados en Frank cuando su aliento se volvió superficial. Ellos rompen todo eso, dijo suavemente. Me hacen sentir todo. Eso suena intenso, respondió Frank con atención. Quizás deberíamos parar. No, interrumpió Leisa, su respuesta demasiado rápida. No quiero parar. Quiero entender. Se detuvo, sus ojos buscando las palabras correctas. Quiero explorar esto contigo. Las implicaciones de su declaración colgaban fuertemente entre ellos, y Frank estudió su rostro de cerca. Se dio cuenta de la ligera rubor en su piel violeta, la forma en que sus alumnos se habían dilatado aún más en la luz oscura. Esto no es solo por las especias, ¿verdad?, preguntó suavemente.
Leisa dejó salir una risa nerviosa y musical. ¿Alguna vez hay algo en una cosa? Las especias despertaron algo en mí, sí, pero tú. Ella llegó a través de la mesa, sus dedos entrelazando con los suyos. Me intrigas, Frank Quellen. Tu especie es tan nueva en nuestra galaxia, pero traes con vosotros tanta intensidad, tanta pasión. El pulso de Frank se aceleró al tocar y la forma en que dijo su nombre. Leisa, empezó a hablar, pero ella lo interrumpió suavemente. No digas nada todavía, susurró. Simplemente siente. Se sentaron en silencio cómodo por un momento, el simple contacto de sus manos unidas volúmenes. Finalmente, Frank rompió la tranquilidad. Probablemente deberíamos tomar esto lentamente. Cualquiera que sea el efecto que estas especias tengan sobre ti, Leisa terminó su pensamiento, su voz firme y aún llena de intensidad, no son solo las especias. Se asintió, su corazón se aceleraba. Pero tienes razón. Lentamente. Ella apretó su mano una vez antes de liberarla, aunque sus ojos brillaban con la intensidad no hablada. Sin embargo, necesitaré más especias, añadió con una sonrisa burlona, para fines de investigación, por supuesto. Frank no pudo evitar reír. Por supuesto, investigación. En las próximas semanas, Frank y Leisa desarrollaron una rutina. Durante el día, visitaba su puesto, supuestamente para comprar especias, pero sus conversaciones crecían más y más personales. Después de la puesta de sol, se encontrarían en varios lugares de todo el distrito de Bazar, donde Leisa presentó a Frank a las sutilezas de la cultura eteri. Una noche, se sentaron en su apartamento privado de jardín, rodeados de flores bioluminiscentes que lanzaban un resplandor suave y etéreo. El aire era grueso con el aroma de flores alienígenas y el aroma persistente de las especias de la tierra. En la sociedad eteri, explicó Leisa, organizando tazas cristalinas en una mesa baja, se nos enseña desde la infancia para mantener la distancia emocional. El contacto físico es limitado. Ella vertió un líquido iridiscente que brillaba en la luz ambiente. Estas tradiciones han mantenido estable a nuestra sociedad durante milenios. Frank aceptó la taza ofrecida, sus dedos cepillándose deliberadamente como él. Hasta que las especias de la tierra llegaron y lo interrumpieron todo, murmuró. Leisa sonrió débilmente. Hasta que llegaste. La admisión colgó entre ellos, acusado de posibilidades no habladas. Frank tomó un sorbo de su bebida, sorprendido por la agradable sensación de hormigueo que se extendió por su lengua. Esto es notable, dijo. Se llama Starlight Nectar, respondió Leisa, acercándose. Tradicionalmente servido durante los rituales de cortejo. Se detuvo, viendo su reacción. Me pareció apropiado, dada nuestra situación. Frank puso su taza cuidadosamente. ¿Es eso lo que es esto? ¿Cortina? En la sociedad de mi pueblo, el cortejo es un proceso formal, ligado por reglas y tradiciones estrictas, dijo Leisa suavemente, su voz bajando. Pero me encuentro cada vez más insensible en las reglas. Ella alcanzó un pequeño contenedor de polvo de pimienta fantasma, dejando que el aroma picante llene el aire entre ellos. Frank miró, fascinado, cuando se sumergió el dedo en el polvo y se lo trajo a los labios. El efecto fue inmediato. Sus alumnos se dilataron más y un escalofrío visible atravesó su cuerpo. Las sensaciones son diferentes ahora, murmuró, su voz gruesa de deseo. Más enfocado, especialmente cuando está cerca. El ritmo cardíaco de Frank aceleró. Leisa, ¿estás segura de esto? Las especias parecen estar afectando tu juicio. No, interrumpió, acercándose aún más. Las espigas no nublan mi juicio, dijo Leisa, su voz baja y firme. Lo aclaran. Destrozan las limitaciones artificiales que mi sociedad me ha puesto. Ella entrelazó sus dedos con los de Frank. Cuando estoy contigo, todo tiene sentido. Cada sensación es pura, honesta, real. Las flores bioluminiscentes que los rodeaban parecían pulsar con sus acelerantes latidos cardíacos. Frank podía sentir el calor irradiando de su piel violeta, la intoxicante mezcla de perfume alienígena y especias terrestres en el aire. En la cultura humana, dijo con cuidado, creemos en seguir nuestros corazones, pero también en respetar los límites. Leisa se rió suavemente, su voz como una melodía. Otra hermosa paradoja humana, dijo, sus ojos dorados brillando con diversión. Tu especie me fascina, Frank. Eres tan joven en términos galácticos, pero entiendes cosas que mi pueblo ha olvidado desde hace mucho tiempo: la importancia de sentir. Sí, de conexión.
Se inclinó hacia adelante, su brillante pelo púrpura cayendo alrededor de ellos como una cortina. Quiero experimentar todo contigo, no por las especias, sino por quienes son. ¿Quiénes somos nosotros? Su primer beso fue eléctrico, una fusión de la pasión humana y la gracia alienígena. Los efectos del pimiento fantasma amplifican cada sensación, haciendo que Leisa se quede con los labios. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban fuertemente. Pero más allá de lo físico, algo más profundo se estaba formando, un lazo que trascendía sus diferentes especies y culturas. Cuando el amanecer artificial comenzó a pintar el cielo fuera de su apartamento, se acostaban, envueltos en sábanas que parecían brillar con su propia luz interior. Leisa rastreó patrones en el pecho de Frank, su toque aún eléctrico incluso después de horas de intimidad. Nunca lo entendí, murmuró. Mi pueblo habla de trascendencia a través del control, a través de la negación, pero esto es una verdadera trascendencia. Frank la acercó, maravillándose de lo perfectamente que encajaban juntos a pesar de sus diferencias biológicas. Esto cambia todo, ¿no? Leisa sonrió. Todo cambió en el momento en que probé tus especias. Esto lo hace real. El Instituto Ater de Xenobiología era una estructura imponente de las espiras cristalinas y plataformas flotantes. Frank se sintió totalmente fuera de lugar en su atuendo terrestre informal mientras seguía a Leisa a través de sus pasillos prístinos. Habían sido convocados por el Dr. Teron, el principal investigador en bioquímica de especies cruzadas. ¿Recuérdame de nuevo por qué acordamos esto? Frank susurró, notando las curiosas miradas de los científicos pasajeros. Leisa apretó su mano tranquilizadoramente. Porque los efectos de las especias de la Tierra en la fisiología eteri podrían ser innovadores y porque prefiero tener investigación legítima que especulación subterránea. Entraron en un laboratorio privado donde el Dr. Teron, un distinguido hombre eteri con piel violeta de plata, los esperaba. Su conducta clínica se ablandó ligeramente a la vista de sus manos unidas. Fascinante, murmuró, gestando para que se sentaran. El primer caso documentado de unión de pares humanas eteri sostenidos, y todo por consultó sus notas. Compuestos de capsaicina, entre otras cosas. Los ojos dorados de Leisa se encontraron con los de Frank con un indicio de travesura. Las especias actuaron como catalizador, pero nuestra conexión va más profunda. Los instrumentos del Dr. Teron se tararearon cuando tomó lecturas. Tus lecturas bioquímicas son extraordinarias, Leisa. Las vías neuronales que normalmente se suprimen en nuestra especie están totalmente activas. Y tus niveles hormonales, se detuvo, volviendo a comprobar sus instrumentos. Dr. Teron se inclinó hacia adelante, su emoción palpable. Los datos muestran que sus patrones reflejan los de la atracción y los vínculos humanos, dijo, su voz llena de maravilla científica. Todo lo contrario de peligroso, es revolucionario. Nuestra especie ha practicado la supresión emocional durante tanto tiempo, hemos olvidado su costo. Estas especies de la Tierra parecen pasar milenios de acondicionamiento genético, permitiendo respuestas naturales que pensamos que se perdieron a la evolución. Leisa se acercó a Frank, su presencia lo castigaba mientras hablaba. Las especies mejoran todo, emociones, sensaciones, conciencia, pero solo en presencia de una atracción genuina. He visto a otros probar las especias, pero no experimentan los mismos efectos. Doctor, los ojos de Teron brillaban con interés. ¿Estarías dispuesto a participar en un estudio controlado? Nada invasivo, solo monitoreando tus respuestas a varias especies terrestres en diferentes contextos. Leisa se tensó junto a Frank, sus instintos protectores se están dando patadas. Mientras se respete nuestra privacidad, dijo con firmeza. Lo que compartimos no es un experimento de laboratorio. Por supuesto, les aseguró el Dr. Teron. Estamos más interesados en los mecanismos bioquímicos. Sin embargo, dudó, hay un asunto delicado que deberíamos discutir. Los instintos protectores de Frank se encendieron. ¿Qué importa? Reproducción, dijo el Dr. Teron de la materia de hechos. Los cambios en la bioquímica de Leisa sugieren compatibilidad potencial. Si están participando en relaciones íntimas, lo somos, interrumpió Leisa, su piel violeta se sofoca más oscura. Frank tose, pero el Dr. Teron asintió, sin perturbación. Entonces usted debe saber, teóricamente es posible que la concepción ocurra. Las especias parecen estar alterando los receptores celulares de maneras que nunca pensábamos posibles. Las implicaciones las afectaron simultáneamente. Frank se volvió a Leisa,
cuya expresión mezcló el shock con algo que parecía sospechosamente como esperanza. ¿Sería saludable alguna descendencia?, preguntó suavemente. Basándose en estas lecturas, sí, respondió el doctor Teron. Aunque necesitamos monitorear cuidadosamente la situación, esto sería sin precedentes en la historia galáctica. Después de salir del instituto, caminaron en un silencio considerado a través de los jardines colgadores que conectaron el distrito científico con el bazar. El sol artificial se estaba poniendo, lanzando refracciones del arco iris a través de las estructuras de cristal de arriba. Un bebé, dijo Frank finalmente, su voz encajada con maravilla. Leisa se detuvo y se volvió para enfrentarlo. ¿Te asusta la idea? El terror es más preciso, admitió con una pequeña risa, pero luego la acercó, respirando en su exótico aroma, mezclado con la siempre presente pista de especias. Pero también me excita la idea de crear algo nuevo. Algo que es de los dos. Algo que cambiaría todo. Leisa sonrió suavemente. Como si estas especias me cambiaran, nos cambiaran. Se metió en el bolsillo y sacó un pequeño contenedor de polvo de pimienta fantasma. Hablando de eso, dijo, y Frank miró, entrando, cómo se dedicó. Sus pupilas se dilataron inmediatamente, y su piel parecía brillar desde dentro. «Todavía te afecta tan fuerte», murmuró Frank. «Más fuerte», purró, presionándose contra él. Sabiendo que podríamos crear vida juntos. Sus dedos rastrearon patrones en su pecho. «Llévame a casa, Frank. Vamos a hacer algunas investigaciones por nuestra cuenta». Apenas regresaron a su apartamento. Las flores bioluminiscentes parecían pulsar con su energía compartida mientras se juntaban, las especias aumentaban cada sensación, cada toque, cada momento de conexión. Pero ahora, había un nuevo significado en su intimidad, nuevas posibilidades en cada aliento compartido. Más tarde, mientras se enredaron en sábanas brillantes, Leisa rastreó el esquema de la mandíbula de Frank. ¿Crees que va a pasar? La acercó, su voz suave. Si está destinado a ser. Aunque quizás deberíamos practicar más, solo para estar seguros. Leisa se rió, su sonido como música. Por supuesto, respondió Frank, llegando a la cámara de especias. No querríamos decepcionar al doctor Teron. El mercado matutino zumbaba con actividad inusual. Frank notó varios puestos nuevos publicitarios, alternativas de especias sintéticas de la Tierra y potenciadores de sensación segura. Él frunció el ceño en una pantalla particularmente cursi, que prometió todo el placer con ninguno de los riesgos. Buitres, murmuró, organizando sus auténticas especias terrestres con más cuidado. La multitud también parecía diferente, más etéril de lo habitual. Frank echó miradas furtivas entre su puesto y los competidores sintéticos, sintiendo la frustración en el aire. Están perdiendo el punto por completo, vino la voz de Leisa por detrás de él. Se volvió para encontrarla brillante, irradiando una luz peculiar y etérea. Su piel violeta tenía un sutil brillo, y sus ojos dorados brillaban con un secreto no dicho. Los sintéticos no funcionan de todos modos, respondió Frank, tirándola de cerca para un beso rápido. Doctor, el equipo de Teron confirmó que es la interacción entre los genuinos compuestos terrestres y la biología etéril lo que crea el efecto, no que les impida intentar. La mano de Leisa descansaba suavemente en su abdomen inferior, un gesto tan sutil que Frank casi se lo perdió. Hablando de efectos, comenzó, pero fue interrumpida por una conmoción en uno de los puestos sintéticos. Un hombre etéril gritaba, su piel se enrosaba una profunda sombra de púrpura. Esto es fraudulento. Tu alternativa no causó más que náuseas y mareos. Frank suspiró. Ese es el tercer incidente de esta semana. Estas conquistas se están poniendo peligrosas. Leisa intentó de nuevo, su voz llevando un temblor inusual. Antes de que pudiera continuar, la doctora Teron apareció en su puesto, mirando preocupada. Tenemos una situación, anunció sin preámbulo. Los fabricantes sintéticos están presionando para regular todas las especies de la Tierra, reclamando preocupaciones de seguridad pública, están respaldados por algunos elementos conservadores que se oponen. Miró significativamente a Frank y Leisa. Relaciones entre especies. No pueden hacer eso, dijo Frank. Las especies de la Tierra están protegidas bajo el Acuerdo de Comercio Galáctico. Están tratando de clasificarlas como sustancias controladas, explicó el doctor Teron. A menos que podamos demostrar que son seguros y beneficiosos. Estoy embarazada, anunció Leisa, su voz tranquila pero firme.
Ambos hombres se congelaron. Los instrumentos científicos del Dr. Teron prácticamente saltaron en sus manos, mientras Frank se quedó inmóvil, su corazón azotando en su pecho. Tú eres, nosotros estamos. Sí, Leisa sonrió, tomando su mano y colocándola en su abdomen. Nuestra investigación fue muy exitosa. Los instrumentos del Dr. Teron se llenaron de entusiasmo. Esto es extraordinario, esta es la primera concepción híbrida humana etere confirmada. Las lecturas fetales son perfectas. Miró hacia arriba desde sus dispositivos, transmitiendo. Esto cambia todo. Ciertamente lo hace, vino una nueva voz. Se volvieron a encontrar un hombre alto eteri con un vestido caro de negocios que se acercaba al puesto. Qué fascinante, dijo sin problemas, que este anuncio llega justo cuando estamos debatiendo la regulación de la especie. El director Pax reconoció con rigidez. Esto es un asunto médico privado, dijo el Dr. Teron con firmeza. Nada es privado cuando se trata de seguridad pública, respondió Pax, su voz fría y suave. ¿Un híbrido humano etere concebido bajo la influencia de sustancias terrestres no reguladas? El Consejo Conservador estará muy interesado. Frank se adelantó, sus instintos protectores se quebraron. ¿Es una amenaza? Solo una observación, dijo Pax, sonriendo sin calor. Aunque, podría estar convencido de defender sus intereses, para una asociación razonable en su comercio de especias. ¿Quieres aprovecharte de esto? La voz de Leisa llevaba piezas iguales repugnantes y diversión. Llega demasiado tarde, directora, continuó. Nuestro hijo no es una oportunidad de negocios. Es prueba de que los humanos y Eteri pueden crear algo hermoso juntos. ¿Y las especias que estás tan ansiosa por regular? Son catalizadores, nada más. Mi investigación demuestra que las especias simplemente permiten a Eteri acceder a respuestas naturales que hemos suprimido durante milenios. El verdadero milagro aquí es la compatibilidad entre nuestra especie, algo que sus compuestos sintéticos nunca pueden replicar. La expresión de Pax se endureció. El Consejo Conservador no aceptará esto, un niño híbrido nacido de relaciones mejoradas en especias. Nos celebraremos, declaró Leisa con firmeza. Porque nuestro hijo representa esperanza. Evolución. El futuro. Se volvió hacia Frank, sus ojos brillantes. Muéstrale. Frank entendió inmediatamente. Buscaba un contenedor de polvo de pimienta fantasma, ofreciéndolo a Pax. Pruébalo, dijo, ve por ti mismo lo que hacen las especias reales de la Tierra. Pax recuperó. Nunca lo entendería. Entonces nunca lo entenderás, dijo Leisa suavemente. Las especias no crean sentimientos que no están allí. Simplemente nos dejan sentir lo que somos capaces de sentir, amor, alegría, esperanza. Ella presionó más cerca de Frank. Nuestro hijo es prueba de eso. Los instrumentos del Dr. Teron sonaron como el momento colgado entre ellos. Insistentemente, las lecturas fetales son notables, continuó el Dr. Teron, su entusiasmo palpable. Este embarazo podría revolucionar nuestra comprensión de ambas especies. Director, imagine los avances médicos. Imagine el beneficio en el marketing especias reales y seguras de la Tierra a través de canales apropiados. Frank añadió, en lugar de luchar contra nosotros, trabaja con nosotros. Ayúdanos a mostrar a la gente la manera correcta de explorar estas posibilidades. Pax miró entre ellos, su resistencia visiblemente vacilante. Finalmente, suspiró. Quizás podríamos discutir un marco regulado de distribución bajo supervisión científica, por supuesto. Por supuesto, el Dr. Teron aceptó rápidamente. Organizaré una reunión con el consejo médico. Cuando Pax se fue, Frank tiró a Leisa en sus brazos. Un bebé, susurró. Nuestro bebé. Un milagro, corrigió suavemente, nacido de especia, ciencia y amor. Ella llegó al polvo de pimienta fantasma. Hablando de eso. Frank se rió. ¿En tu estado? El Dr. Teron ya les había asegurado, es perfectamente seguro. Leisa dijo, y mis ansias son muy específicas en estos días. El Centro Cultural Tierra Etere se levantó como una fusión de espiras de cristal y arquitectura Terran, su diseño reflejando la armoniosa mezcla de ambos mundos. Han pasado 6 meses desde el anuncio de embarazo de Leisa, y sus vidas se habían transformado tan dramáticamente como el distrito de Bazar que los rodea. Frank se paró en su nueva oficina, examinando la calle ocupada de abajo. Su puesto original de especias se había convertido en una empresa legítima,
ahora con canales de distribución regulados y supervisión científica. Pero lo más importante, se había convertido en un símbolo de una integración exitosa entre los hombres y los étere. Pensando profundos pensamientos, la voz de Leisa llamó su atención. Su embarazo había mejorado su belleza natural, su piel violeta brillando con un resplandor interno. La sutil curva de su vientre era visible debajo de su vestido modificado de color marrón de oro. Apreciando lo lejos que hemos llegado, respondió, acercándola. ¿Recuerdas cuando probaste la pimienta de cayena? Se rió, el sonido aún envía escalofríos por la columna vertebral. ¿Cómo podría olvidar? El mejor error que he cometido. Su mano encontró la suya, guiándola suavemente hacia su vientre donde su hijo se movió debajo. Aunque ya no lo llamaría un error. Un gentil campanario anunció la llegada del doctor Teron. El científico se había convertido en su aliado más cercano, su entusiasmo por su situación única que coincidía con su curiosidad científica. Lecturas notables hoy, anunció, revisando sus instrumentos. El feto muestra una perfecta integración de los rasgos de ambas especies, y Leisa, tu bioquímica continúa adaptando maravillosamente. La enfermedad matutina finalmente se está aliviando. Leisa confirmó, aunque los antojos son interesantes. Frank sonrió. Helado de pimienta fantasma a medianoche. Leisa se burló de, no juzgues. Nuestro hijo tiene un gusto muy específico. Su broma juguetona fue interrumpida por la llegada del director Pax. El oponente que se había convertido en un partidario inesperado, aunque su interés seguía siendo principalmente comercial. Las últimas cifras de ventas son excepcionales, informó. La distribución regulada ha aumentado la demanda, y el éxito del centro cultural. Se hizo un gesto en la instalación de bulliciosos. Bueno, habla por sí mismo. Porque estamos ofreciendo más que especias, explicó Frank. Estamos ofreciendo comprensión, conexión. Hablando de conexión, interrogó Leisa, la primera clase de acoplamiento humano-etere está empezando pronto. ¿Estás listo? Frank asintió. Habían desarrollado un programa para ayudar a otras parejas de especies cruzadas a navegar por los desafíos y alegrías que habían descubierto. Las especias eran parte de ella, pero solo como catalizador para una comprensión más profunda. Recuerde, añadió el Dr. Teron, la clase de hoy incluye pruebas de compatibilidad bioquímica. No queremos reacciones inesperadas. A diferencia de nosotros, Leisa se burló, alcanzando su contenedor personal de especias. A veces lo inesperado es perfecto. La clase demostró ser iluminadora para todos. 5 parejas humanas eyaculadas en el salón principal del centro, su emoción nerviosa palpable. Frank y Leisa compartieron su historia, destacando la importancia de la conexión emocional sobre las reacciones físicas. Las especias no crearon nuevos sentimientos, explicó Leisa, sus ojos dorados que se reúnen con los de Frank. Me ayudaron a superar generaciones de condicionamiento para reconocer lo que ya estaba allí. No son magia, añadió Frank. Son herramientas para la conexión. Exploración para romper barreras, dijo Frank, el verdadero trabajo viene de entenderse y aceptarse. Como demostraron el uso seguro de especias y la dosificación adecuada, Frank notó las variadas reacciones de las parejas. Algunos mostraron respuestas inmediatas, mientras que otros no sintieron nada. Ilustraba perfectamente su punto, las especias solo mejoraban la atracción existente. Después de la clase, se retiraron a sus cuartos privados sobre el centro, un espacio que mezcló el consuelo humano con la estética etain, muy parecido a su relación. Las flores bioluminiscentes del antiguo apartamento de Leisa crecieron junto a las plantas terrestres, creando un equilibrio armonioso. Nuestro hijo tendrá lo mejor de ambos mundos, se mostró Leisa, asentando en su sofá diseñado a medida. No hay necesidad de elegir entre el control y la pasión. Hablando de pasión, Frank comenzó, pero fue interrumpido por un fuerte suspiro de Leisa. ¿Qué pasa? No pasa nada, respiraba, agarrándole la mano. Siente los movimientos del bebé. Una patada decisiva hizo que ambos se rieran. Doctor, los instrumentos de Teron, monitoreando permanentemente la condición de Leisa, se llenaron de aprobación. Activo pequeño, observó Frank. Se toma por su madre, acordó Leisa, llegando a su recipiente de especias. Especialmente después de especias. Su noche se convirtió en una tierna exploración de su profunda intimidad. El embarazo había cambiado las cosas entre ellas, haciendo su conexión aún más profunda.
Las especias aún mejoraron cada sensación, pero ahora había una dulzura a su pasión, una sensación suave de la nueva vida que habían creado. Más tarde, mientras se encerraban en sus sábanas brillantes, Leisa rastreó patrones familiares en el pecho de Frank. Nunca imaginé este futuro cuando visité tu puesto por primera vez. ¿Sin arrepentimientos? Frank preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Solo que no he probado antes tus especias, respondió, acurrucándose más. Aunque quizás el momento era perfecto, el universo sabía lo que estaba haciendo. El ala médica del Centro Cultural Tierra Etere zumbaba con una actividad sin precedentes. El equipo del Dr. Teron había transformado un piso entero en una unidad de parto especializada, mezclando lo mejor de la tecnología médica humana y del Etere. Frank se puso nervioso mientras varios representantes de especies esperaban afuera, todos ansiosos por presenciar este momento histórico. Si usas un agujero en el suelo, tendrás que explicarlo al director Pax. Leisa se burló de su vaina de parto. A pesar de la llegada inminente de su hijo, mantuvo su humor característico, aunque su agarre de la mano de Frank sugirió una tensión subyacente. Las lecturas son óptimas, anunció el Dr. Teron, sus instrumentos zumbando con entusiasmo. Pero debo decir que la bioquímica del bebé es fascinante, los receptores de especias están especialmente bien desarrollados, ya que ya se están llevando a cabo a su madre. Frank se preguntó, supongo que tiene un gusto por lo bueno, ganando una apretada de Leisa que lo hizo un buen guiño. El nacimiento en sí era notablemente suave, como si su hijo hubiera heredado los mejores procesos biológicos de ambas especies. Cuando su hijo finalmente llegó, toda la habitación se quedó en silencio. Era perfecto, una mezcla impresionante de ambos padres. Su piel era una sombra más ligera de violeta que la de Leisa, con sutiles tonos que cambiaban como ópalos en la luz. Su pelo era marrón de Frank pero con la textura de Leisa, y sus ojos eran algo totalmente nuevo. Los iris dorados se llenaron de avellana humana. Nixor, Leisa susurró lágrimas que fluían por su cara. Su nombre es Nixor. Es perfecto, Frank acordó, arrastrando a su hijo mientras trataba de mantener su compostura. Significa puente entre estrellas en Etere, ¿no es así? Antes de que Leisa pudiera responder, una conmoción afuera llamó su atención. A través de las paredes de cristal, se pudieron ver representantes de varias especies alienígenas tratando de ganar entrada, todos clamando ver al primer niño humano Etere. Esto no tiene precedentes, vino una nueva voz. Un ser alto y elegante con piel cristalina entró en la habitación, un embajador de la Confederación Cristalina. Hemos observado el impacto de la humanidad en la galaxia, pero esto lo cambia todo. Los instrumentos del Dr. Teron estaban trabajando horas extras, grabando cada detalle de la fisiología única de Nixor. La integración genética es notable, dijo el Dr. Teron con entusiasmo. Y mira estas lecturas, naturalmente produce compuestos similares a los encontrados en especies terrestres. ¿Quieres decir? Frank comenzó, pero el Dr. Teron confirmó con entusiasmo. Sí, esencialmente está sintetizando su propio catalizador para una mayor conciencia emocional. Parece que la combinación de ADN humano y Etere ha creado algo totalmente nuevo. El embajador se acercó, su piel cristalina brillando bajo la luz de la habitación. Forma refractando luz en patrones complejos, el embajador habló, nuestra especie ha buscado desde hace mucho tiempo formas de mejorar las conexiones emocionales. Hemos observado con gran interés los efectos de su comercio de especias, pero esto gestaron a Nixor, quien estaba viendo todo con notable conciencia, sugiere posibilidades que nunca imaginamos. Leisa se sentó más recta, sus instintos maternales claramente en desacuerdo con la necesidad diplomática. ¿Qué está sugiriendo exactamente? Una expansión de su investigación, respondió el embajador con suavidad. La Confederación Cristalina sería un honor acoger una rama de su centro cultural. Creemos que otras especies podrían beneficiarse de entender este enfoque único a la evolución emocional. Frank y Leisa intercambiaron un vistazo. Su pequeño puesto de especias ya había crecido mucho más allá de sus expectativas iniciales. ¿Podrían llevarlo más lejos? Necesitamos garantías, dijo Frank con firmeza. Sin explotación, sin aplicaciones forzadas, todo debe ser voluntario, tal como lo fue con nosotros. Por supuesto, acordó el embajador. Buscamos comprensión, no control. Aunque debo preguntar, dudaron delicadamente, ¿el catalizador inicial de su sindicato? ¿Podríamos arreglar una pequeña muestra? Leisa se rió, buscando su siempre presente contenedor de especias.
Tenga cuidado con lo que desea, embajador. Los días siguientes trajeron un desfile de visitantes, cada uno más fascinado que el último. Nick Sor demostró